Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de No es terapia, pero ayuda, una continuación de nuestro episodio anterior que además ha sido bastante rico en información. Me ha encantado todo lo que hemos escuchado, pero aún así me he quedado con más preguntas y para platicar de eso, como cada episodio me acompaña Isabel Portillo. Hola, Isa. Hola, Nimsi, muchas gracias. Un gusto nuevamente de estar aquí en otro episodio más para efectivamente responder las dudas que todavía nos quedaron del episodio anterior. Y para eso, pues nos acompaña nuevamente la doctora Gloria Abarca, que nos va a estar respondiendo a estas preguntas. Y una de ellas que me surgió del episodio anterior es sobre el tema de los guías, que me gustaría que nos pudieras profundizar un poco más sobre su importancia, el papel que implica ser un guía dentro de un círculo. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación a ambas, y yo también tengo más preguntas. Es muy interesante cada vez que estamos aquí y creo que por eso los círculos se basan en eso, ¿no? En preguntas. Y el facilitador, algo que a veces angustia mucho es qué pregunta hago, ¿no? Es como de ¿y qué pregunto? ¿Cómo lo pregunto? Y creo que el facilitador o guía, e incluso Kay Pranes lo llama guardián, es como el que va a guardar, ¿no? Como va a generar ese espacio o ese nido donde vamos a hablar sobre celebración, aprendizaje, diálogo, comunidad, y genera, ¿no? Es como que el arquitecto de ese espacio. Pero también tiene que tener como esta como sensibilidad o a lo mejor como saber si el círculo es lo que requiere ese lugar, ¿no? Y por eso hacemos preguntas antes. Entonces el facilitador es el que va a explorar si el círculo es la metodología que se necesita en ese lugar y saber qué está sucediendo en esa comunidad. Y entonces haces preguntas como de, pues dependiendo del tipo de círculo, como que se necesita, para qué lo quieren, si hay algún tipo de tensiones, qué tipo de tensiones hay. Y bueno, una vez que se decide, incluso en el de celebración, hay familias que están no muy bien relacionadas y en el de celebración algo puede pasar, ¿no? Y entonces también eso se tiene que saber. Si quieren que estén, si no quieren que estén, cómo quieren que estén, y como esas cosas que cuidas, porque vas a cuidar no solamente el guión, sino el espacio y lo que se va a generar ahí. Pero y también Kay Pranes dice que es importante cuál es tu espacio para ti como facilitador. ¿Cómo te vas a cuidar tú? Si vas a querer o requerir que esté otra persona sosteniendo contigo, ¿no? O sea, que puedan estar dos facilitadores, uno a lo mejor haciendo las preguntas y el otro sosteniendo. También qué vas a hacer antes del círculo y después del círculo. También tener el acompañamiento, pues a lo mejor de la información de la comunidad para ver, pues si en efecto eso es lo que se necesita o se requiere. Y creo que lo más importante, Kay Pranes dice, pues saber que el facilitador es un ser humano. Y que también en esa humanidad que tú estás ahí pues a punto de compartir, saber si puedes sostener ese tipo de círculo. Esa es una gran pregunta, porque por ejemplo ahorita yo he acompañado varios círculos de duelo, pero ahorita yo estoy en duelo y yo llevo 1 año que no acompaño círculos de duelo, hasta que creo yo que puedo acompañarlo, ¿no? Entonces creo que el facilitador va teniendo esta como sensibilidad que también es humano, porque voy a cerrar con esto, el facilitador también contesta las preguntas dentro del círculo. O sea, no es una metodología donde desde afuera alguien va a ir como abonando, no, eres parte del círculo y entonces también te va a tocar el círculo, o sea, el círculo también va a pasar por ti como facilitador, o sea, también te atraviesa el círculo y también te espejea y también te da tus aprendizajes si quieres, o sea, te lo ofrece. Entonces, algo para mí que ha sido muy rico en los círculos es una sabiduría colectiva, o sea, vamos a ver qué es lo que tenemos entre todos en conjunto y entonces es como un espejo el círculo, ¿no? Y ahí está reflejadito, ya sabemos si lo tomamos, no lo tomamos, si lo dejas, si no lo dejas. Entonces también al facilitador le toca este espejeo, ¿no? Entonces también si hay temas, ¿no? Últimamente se estaba discutiendo este tema, si hay temas que para ti son vulnerables y que a lo mejor no crees que es el momento de acompañar, también decir no y que alguien más lo facilite. Creo que eso ayuda mucho a niveles como también de la humanidad, ¿no? Hay veces que hay temas que en este momento pues no soy vulnerable o no me siento con la capacidad de acompañarlo, o justo porque estoy viviendo esto quiero acompañarlo. O sea, es como dependiendo en qué etapa estás. Pero creo que para cerrar sería el facilitador, algo que se le va a reconocer es su humanidad
y que en esa humanidad hay un proceso de autocuidado y de cuidado colectivo. Y de lo que nos decías, me acuerdo cuando tomamos la capacitación contigo, es también en esta humanidad saber que hay una imperfección, ¿no? Y que a lo mejor tampoco tengas tú como facilitador todas las respuestas ante lo que surja ahí, y que eso también está bien, porque es parte de la humanidad, ¿no? Ser imperfecto. Y también como saber que cuando tú construyes un círculo y has hecho suficiente comunidad, hay veces que antes de abrir un círculo hay que construir un poquito más la comunidad en sentidos de confianza, de lineamientos, para que el círculo permita esta vulnerabilidad. Hay veces que el propio círculo sostiene. Aunque el facilitador en ese momento pues también le tocó alguna respuesta que lo movió y es como de, uy, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿No? Y entonces puedes recibirlo porque pues también te dio ese regalo el círculo a ti como facilitador, pero la comunidad lo está sosteniendo. O incluso me ha tocado como de, Gloria, es que acá tampoco han contestado, ¿no? Y entonces paso la pieza del habla y fue un cuidado del propio círculo que se dio cuenta que alguien faltó por participar. Y entonces ayuda como una corresponsabilidad en el círculo, porque el facilitador recuerda que las respuestas que estamos buscando no las trae el facilitador, las tiene la comunidad. Y entonces tú como facilitador todo el tiempo regresas preguntas, no respuestas. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando yo he estado en zonas que tienen intensificación de violencia y que salen a veces, que tú no planeas que salga eso en el círculo, y a veces el círculo pues hace lo que quiere, no, bueno, sino que tiene una sabiduría y saca cosas, yo hay veces que pues no tengo la respuesta, muchas veces no tengo la respuesta, entonces yo a quién le regreso la pregunta, a la comunidad. ¿Qué hacemos con esto? Con lo que sí tenemos, con lo que sí hay, que es algo que nos dice que siempre regresa una pregunta que lleva a una propuesta. ¿No? O sea, como no cerrar con como de, ¿y ahora que salió esto qué vamos a hacer? No, bueno, pues ¿qué hacemos? Preguntarse a quién, a nosotros mismos. Y entonces tú regresas, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo acompañamos? ¿Desde dónde queremos hacer algo más? Oye, Gloria, ustedes como facilitadores tienen como una guía de preguntas, o cómo puedes estructurar una pregunta que tenga este propósito, porque veo que una sola pregunta puede abrir un montón de cosas, pero ¿cómo puedes generarlas en esta apertura, o tienen como un listado? Sí, hay un listado, o sea, Kate sí tiene en uno de sus manuales algunas como sugerencias de preguntas, y también hay como sugerencias de que no sean preguntas cerradas y tampoco, o sea, que no sean un sí o un no, y que no sean preguntas, yo creo que son las que más cuestan, que no sean preguntas dirigidas. O sea, tendenciosas, ¿no? Que tú quieres que te contesten eso, sino que en el fondo hagas preguntas que ayuden a contestar y encontrar más respuestas, como que a generar la reflexión, y que también tú como facilitador estés dispuesta a contestar esa pregunta. O sea, si tú quieres saber el chisme de los otros y no contar el tuyo, no va a funcionar. Entonces si yo voy a hacer esta pregunta es porque yo estoy dispuesta a contestarla desde el corazón. Entonces son como algunas de las herramientas. Y también al principio yo sí tomaba varias preguntas del manual de Kate. O sea, yo decía, bueno, estas son preguntas de apertura, estas son preguntas de construcción de comunidad, estas son para ir cerrando. Y ya después como con la práctica, en efecto, sí vas como que, ¿no? Y hay veces que aunque parece muy sencillo el círculo, llevamos un guión, y hay veces llevas 2 o 3 preguntas para un sentido de ronda, como para ver para dónde se va el grupo. Entonces eso lo va dando también la experiencia. Ok, Gloria, nos hablabas de que también se necesita un conocimiento previo de quienes van a participar, como para conocer, como una especie de diagnóstico. ¿Es como una sesión, una entrevista, son varios días? ¿Cómo funciona este previo? Por ejemplo, cuando alguien te invita, ¿no? Te invita a una empresa ¿no? O te invita a una escuela, pues preguntarle para qué quiere el círculo. ¿Quiénes van a estar? ¿No? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuánto tiempo tienes y cuántas personas hay? Porque luego salen, ¿no? Que quieren un círculo y hay 200 personas, pues no. Entonces es como no es la metodología a lo mejor. ¿Cómo cuántas ocupar, personas son apropiadas? Apropiadas, para que no se cansen, 25, pero eso no pasa en México porque somos muchos. Generalmente son de 40, ¿no? Nuestra realidad es que son grupos grandes, sobre todo en la escuela. Pero lo ideal serían 25, porque si tú haces una pregunta y cada quien habla 1 minuto, si somos 20 o 25 ya son 25 minutos. ¿No? Entonces, como calculando, y si es un grupo de 40, pues de a minuto, pues ya fueron 40 minutos en una sola pregunta. Wow, sí, cierto. Entonces es como un poco saber cuánto tiempo me vas a dar y para qué lo quieres. Y por eso es importante saber si hay algún proceso de tensión, pues a lo mejor no es el círculo lo que necesitan en este momento, porque el círculo va a abrir. El círculo siempre abre.
Y entonces decirles, bueno, a lo mejor es importante antes de esto, pues abrir esto, ¿no? Abrir otro proceso, otro acompañamiento, o también si los jóvenes o niños no llevan una como interacción comunitaria tan fuerte, a lo mejor primero hacer juegos cooperativos para empezar a crear comunidad y después llevarlos al círculo, para que tengan confianza, o sea, construir espacios de confianza antes de llevarlos al círculo. Entonces son como pequeños diagnósticos. O, por ejemplo, me invitaron ahorita a abrir un círculo de paz en Granada, en España, y no sé quién va a ir. Okay. No sé. Entonces yo preparo un círculo de comunidad que no abra preguntas de profundidad, sino más bien de conocimiento y reconocimiento, porque en efecto, no sé, o sea, sí sé que va a ir la comunidad de ese lugar, de ese pueblito, pero no conozco más. Entonces, no abres preguntas de profundidad, sino más bien de conocimiento, nos vamos a conocer, y preguntas de propuesta, ¿no? Para abrir lo que sí puedes acompañar. Ok, súper bien. Y bueno, ahorita hablando de esto que nos estabas comentando de que si es 1 minuto por cada persona, 25, 40 personas, ¿no? A veces hasta más. ¿Cuál es el tiempo recomendado que podría ser para llevar un círculo de paz? Yo sí he visto que 1:30 y 2 es más o menos lo que se llevan la mayoría de los círculos. Entre 1 hora y 2 horas, como con grupos pequeños. Muy bien. ¿Y crees que con un solo círculo basta? O sea, ¿con eso hay algún movimiento, algún cambio? ¿Qué puede pasar después de un círculo? Pues un poco saber que los círculos son una herramienta. Muchos dicen que son mágicas. No son mágicas, lo que pasa es que pueden pasar cosas muy mágicas, ¿no? Pero creo que un círculo sí te hace como un movimiento, ¿no? Porque justo algo que se dice es que el círculo mueve y toca el cuerpo, el corazón, la mente y el alma, ¿no? Por eso hace como un pequeño, por lo menos, contacto. Y lo que sí es que creo que un solo círculo para un conflicto, ¿no? Pero si vamos a hablar de los básicos, como son los de celebración, comunidad, aprendizaje o duelo, puede ser con uno, siempre y cuando pues hayas hecho como estas como, ¿no?, entrevistas previas para saber si es lo que se requiere. Y sí puede ser con uno solo, porque no vas a abrir un proceso, ni vas a ir como muy profundo, sino pues es como cosas que fortalecen. Entonces con uno, pero ya si es de conflicto, si es de restauración, si requeremos un proceso, e incluso puede que el círculo solo sea parte de ese proceso, no el proceso. Okay. Y entonces ahí puedes que metas otras herramientas, que puede ser desde mediación, desde acompañamiento, desde incluso a veces hasta arbitraje, o sea, no sabemos dependiendo qué tipo de conflicto, y creo que esto sí es importante saberlo, porque hay veces que creemos que con un solo círculo puedes transformar un conflicto, porque no lo estamos transformando, sino vamos a esta área de la resolución, ¿no? Y entonces queremos resolver rápido, tener una respuesta y que cada quien se vaya contento a su casa, y pues se nos olvida cubrir necesidades, y entonces las necesidades requieren un proceso. Y por ejemplo, nosotros que en la Fundación estamos trabajando e implementando los círculos de diálogo en escuelas y próximamente en empresas, primero antes de pasar al tema de las empresas, en las escuelas cuando nos llaman, porque ellos también he escuchado mucho el tema de los círculos y les interesa, ¿no? Nosotros ya lo ofrecemos dentro de nuestra metodología, obviamente hay toda una capacitación y sobre todo utilizamos mucho los círculos de paz y de diálogo con los padres de familia para dialogar sobre la parentalidad, ¿no? Sí les decimos que se lleve específicamente 1 hora y media para los papás, para que se puedan obviamente conocer y todo. Hay veces que llegan muchos papás y hacemos microcírculos, hay veces que nada más llegan muy pocos papás y bueno, pero aquí mi pregunta sería, cuando las escuelas también luego nos llaman porque hay una situación de ya vivieron todo esto que te acabo de explicar, ¿no? Temas de capacitación de prevención del acoso escolar con los docentes, estudiantes, padres de familia, círculo de diálogo con los padres de familia, pero de repente surge alguna situación ahí, un conflicto, ¿no? No vamos a ponerlo tan grave, ¿no? Alguna situación de conflicto entre padres. Y nos llaman porque les gustó mucho el primer círculo y se llevaron una muy buena experiencia de diálogo. ¿Crees que ahí valdría la pena poder implementar nuevamente un círculo de diálogo o ahí qué se tendría que hacer? Yo creo que ahí tendría que hacerse una valoración de qué necesita ese conflicto. O sea, acompañar primero el conflicto y después abrir el círculo de diálogo. Porque si no se queda sin atender las necesidades. O sea, un conflicto nos habla de que hay necesidades que no están siendo escuchadas, ¿no? Y que no están siendo atendidas. Entonces, si tú abres un círculo de diálogo, pues te va a salir en el círculo de diálogo, pero siguen sin ser atendidas.
¿no? Entonces, por eso es importante, sobre todo, escuchar como el conflicto y escuchar si ya hubo daño, si no hubo daño, si solo son atención de necesidades, qué tan intensificado está o no, y ver cómo se acompaña el conflicto. Y ya después que ya se haya hecho la intervención, ya sea con mediación o con personas que a lo mejor tengan el de círculos de paz de conflicto o con otras herramientas, pues entonces sí, ya después abres, pero ya que se haya acompañado esas necesidades, se abre un círculo de diálogo para ver cómo nos estamos sintiendo con este acompañamiento, ¿no? Entonces, si se va a abrir un círculo de paz de conflicto, tendríamos que ver si es el que acompaña eso que está ahí, ¿no? Okay. Okay. Gloria, una pregunta. ¿Crees que se puede hacer un círculo con personas que no están todavía convencidas de ser parte? ¿Del círculo? Sí, del círculo. A mí lo que me ha pasado es que me han invitado y pues obligan a los maestros a ir, ¿no? Y les dan su hojita de comisión y pues tienen que ir, ¿no? Y ahí están todos así como de, me mandaron. Entonces, cuando estamos ya sentados, pues muchos hasta me entregan el oficio como de, ya estoy aquí. Porque ahí, por ejemplo, el derecho a que sea voluntario, pues ¿cuál voluntario se los mandaron, no? Sí. Yo lo que hago es, pues, como explicarles la metodología, ¿no? Y decirles, mira, la metodología es esta. Vamos a haber preguntas, va a haber una ceremonia de apertura, una de cierre, y tú tienes derecho al silencio. Así es que tú puedes ejercerlo. Tienes este derecho de que es voluntario y eres bienvenido. Y si es muy tenso, no, es que voy a decir algo que a lo mejor no está muy bien. Le digo, si es muy tenso, yo te firmo la hojita. Pero creo mucho en la voluntariedad de los seres humanos, ¿no? Y entonces, así muy interesante, porque cuando ellos saben que tienen el derecho al silencio, se quedan y quedan una participación muy diferente. Y a veces sí, la primera o segunda ronda pues no participan, pero ya en la tercera como que, bueno, sí, yo tengo mi idea, como que se les respeta su dignidad humana de poder saber si quieren o no quieren estar. Entonces, pero hay como que tener el espacio para explicarles qué es un círculo, para qué es un círculo. Algo que es importante es mencionar, el círculo de paz es todo el tiempo bien transparente. Todo el tiempo dices, ¿de qué tipo de círculo de paz estás teniendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la pieza del habla? ¿Cuál es el centro? ¿Para qué es la pieza del habla? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es bien transparente? Y eso como que a los seres humanos nos gusta. Y entonces es como de, bueno, pues puede ser transparente de que yo no quiero estar aquí. Bueno, dinos qué necesitas para que eso también sea cubierto. Entonces la verdad es que a mí me ha tocado solo 2 veces que las personas como que ni sabían por qué habían llegado ahí. Y cuando les expliqué fue como de, yo pensé que sí me iban a decir, pues fírmame y me voy. No, sí se quedó. Y la otra persona fue como de, ¿sabes? Es que yo no tenía claro qué era. Y entonces a veces faltaba claridad de la metodología y se quedó participando. Pero sí, yo creo que es muy cuidado esto, ¿no? Como de que todo el tiempo sepan qué es el círculo, para qué es el círculo, cuál es su objetivo, ¿no? Y bien transparentes. Y hablando de esto, ¿no? De que solamente pues es válido un círculo cuando es de básico, diálogo y así, que pues también yo he visto en internet que hay varias personas que dicen que estuvo padrísimo, que les encantó, pero que luego después de eso ya no hay nada más. O sea, es como pues sí estuvo muy padre y la sensación que yo viví fue única, escuché cosas que nunca antes había escuchado, conocí a otras personas y así, de la misma comunidad, no puede ser escuela, por ejemplo. Pero luego esto, pues ya no hay un seguimiento y aquí la duda sería, o sea, ¿esto un solo círculo transforma, cambia, lo dejamos en nada más, fue muy bonita experiencia y se acabó y ya? ¿O qué pasa ahí? Yo creo que ha faltado un poco el énfasis que sí hace que dice que después de un círculo sí hay que tener seguimiento, ¿no? Sí hay seguimiento. ¿Y cómo es ese seguimiento? Pues a la persona que te invitó, ¿no? Como preguntarle, pues cualquier cosa, que están mis datos, o preguntarles a los mismos participantes. De hecho, el cierre, por eso es importante, cómo nos vamos, qué necesitamos. ¿Hay alguien que requeriría algo más, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, a mí me llega a surgir que necesitan cosas de atención. Y entonces muchos piensan que yo soy psicóloga, yo no soy psicóloga, ¿no? Y entonces ya me quieren sacar cita, pero pues yo creo que ya me hubiera hecho millonaria, pero no, ¿no? Entonces yo lo que hago es llevar a veces, dependiendo del círculo, aunque sea un solo círculo, información adicional para acompañarlos. Si se abrió alguna temática aquí que sea importante para ti, y hay veces me llevo, por ejemplo, si estoy en Cuautla, me llevo un directorio, miren, aquí está el teléfono de, por ejemplo,
tal atención de personas en vulnerabilidad, tal centro, o sea, como que me llevo ya información o fundaciones, ¿no? A ustedes también hasta les mando, ¿no? Les mando el contacto, por si les llegan también, ¿no? Yo, o sea, porque creo que no podemos hacer todo. Y es importante y es lindo saber que hay otras personas que están haciendo cosas que yo no. Yo cuando los veo a ustedes, yo descansa mi alma y digo, sí, qué bien que están ellos, ¿no? Y entonces doy teléfonos de ustedes, de la fundación o de las escuelas de perdón y reconciliación, y es como, si algo se abrió aquí que requieras profundizar, recordando que el círculo no es terapia. Puede ser terapéutico, pero no es terapia, y si se abrió algo dentro de ti, como sistema de cuidado, es importante que tú le des seguimiento. Y aquí traemos algunas opciones donde tú puedes acudir. Y entonces, antes de cerrar ese círculo, das esa información, ¿no? Que eso es una de las formas en las que puedes acompañar el después. Ya. Y ahí en el después ya se vería si se requiere algún otro círculo, si cómo van, o a lo mejor con un solo círculo ya fue más que suficiente para esa comunidad escolar. Gloria, me queda una duda que recientemente me ha dado vueltas sobre si es igual un círculo donde hay mujeres, hombres y mujeres, por esta, no sé si tendencia o esta creencia que hay de que los hombres tienden a limitarse más sus emociones, y ya hablamos de que las preguntas mueven cosas. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Algo que dice Kate Pranis es el uso del poder, y dice que es importante que cuando abramos círculos veamos dónde está el poder. Entonces, por eso cuando abres un círculo con niños, es importante que solo estén los niños y bueno, pues la facilitadora. Pero si ya pones niños con adultos, el poder se cambia. Entonces, ¿cómo cuidas el uso del poder de la palabra? Para que no haya como intimidación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, también cuando hay maestros y directores, o sea, sí cambia la dinámica, claro. No hablas. Entonces, ¿cómo cuidamos el uso del poder? Y por eso Kay dice que es importante cómo distribuimos ese poder, y hay veces que sí hay como muchas heridas, o vas a hablar un tema que puede ser muy vulnerable, a veces por eso sí es importante solo un espacio de mujeres y solo uno de hombres, justo para cuidar, ¿no? Como ese uso del poder, y cómo podemos cuidar también la vulnerabilidad. Entonces, más que decir solo de hombres, solo de mujeres, es dependiendo como las temáticas que abordamos para que ese poder sea cuidado, entendiendo que el poder no es violento, es como lo usas. El poder también puede ser un poder de paz, porque te da la fuerza de hablar. Entonces, si tú usas ese poder de paz, ¿no? Ese poder de usar tu voz, pues abres, ¿no? Donde están, a lo mejor primero necesitas hablar con tus pares, para después poder hablar, ¿no? Entre toda la comunidad, sobre todo si hay heridas. Entonces, por eso se habla, más que porque dividirlos, ¿no? Entre géneros o no, sino cómo cuidamos el uso del poder de la palabra. No sé si eso se entiende, pero a mí me da mucho sentido, y yo he abierto tanto mixtos, pero también de mujeres, y cuando a mí me invitaron a abrir uno de hombres, me cuestioné yo mucho. Porque yo soy mujer, ¿no? Y era como de, ¿y te vas a sentir cómodo conmigo? Sí. O sea, más que yo, o sea, como si iban a abrir como temáticas, y era porque eran amigos, ¿no? Y que, no, sí, claro. Yo les decía, pero te vas a sentir como en confianza siendo yo mujer, y como que hasta ese momento captaron. No habían visto mi ser, porque fue muy chistoso, veían mi habilidad facilitadora, pero no habían captado como la otra parte, y se me quedaron viendo, y yo les dije, sí, o sea, yo quiero que ustedes se sientan totalmente confiados y ese espacio cuidado, y creo que por el tema que van a hablar, porque además era de las nuevas masculinidades, que creo que sería muy cuidado, que yo les recomiendo amigos facilitadores para que se acompañen desde ahí. Y entonces, más que de exclusión, siento que es como de cuidado, ¿sabes? Así como que, pues sí, ¿verdad? Es como, hay veces que hay cosas que necesitamos abrir, incluso por heridas ancestrales, que creo que ahorita no es que las mujeres y los hombres estemos peleados y las diversidades, sino que se están nombrando heridas que no habían sido vistas, y eso duele un montón, que habían tenido nuestras generaciones anteriores. Entonces ahorita hay que acompañarlas como que con mucho cuidado, con mucha contención, para sí, después yo creo mucho en los círculos mixtos, pero que también tengan sus espacios, los círculos como, ¿no? En específico. También me invitaron una vez a guiar un círculo de la comunidad, y yo les decía que sí, pero que yo no me sentía con la capacidad, pues, de acompañar un tema que a lo mejor yo podría no saber cómo acompañarlo, y que quería cuidarlos yo a ellos mucho, y que preferiría como alguien que tuviera como la base o como los antecedentes de estas temáticas para cuidar, porque yo sé que hay mucho dolor en la comunidad. Y yo no quería abrir una pregunta que yo no iba a poder acompañar, ¿no? Claro. Sobre todo porque era un solo círculo.
Entonces sí, como que viene mucho más, a mí me dio mucha claridad eso de el uso del poder de la palabra. ¿Dónde vamos a cuidar que ese poder de la palabra no se pierda? Entonces creo que eso a mí me dio mucha claridad de cómo acompañar esos grupos. Me parece bastante, la verdad, impactante el hecho de que estoy escuchando que el poder no siempre viene acompañado de violencia, porque es algo que la verdad lo hemos visto como comunidad, como en cuestiones de género, o sea, que el poder muchas veces, si no es que en su mayoría se utiliza como, o lo vemos como violencia, porque yo estoy arriba de ti. Y el escuchar ahorita que en el círculo el poder de la palabra es precisamente para cuidar, para yo sentirme empoderada o empoderado y poder decir, yo puedo hablar esto, ¿no? Yo puedo mencionar esto que a lo mejor no me he atrevido a mencionar allá afuera, puede llegar hasta ser incluso muy reparador. Pero esto para mí es un cambio de paradigma que no ahorita ya voy a decir, ya voy a empezar. No, o sea, siento que me faltaría un poco más como entender esto que nos acabas de mencionar. Sí, como muy rápido Marshall Rosenberg dice que el sobrepoder es cuando usas el poder solo para ti y tú eres el que decides las palabras, los recursos y las decisiones. Eso es un sobrepoder y viene con violencia. Y un bajo poder es cuando tú no tomas el poder y que los demás decidan, ¿no? Y que los demás digan y tú aceptas, pero tus necesidades no son cubiertas y ahí puedes terminar como víctima. Entonces, desde la comunicación no violenta nos dice Marshall Rosenberg, el copoder es saber cómo compartimos el poder de decisión, de necesidades y de acciones y de palabra. Entonces, el poder, algo que hace el círculo de paz es compartir el poder de la palabra y que cada una de las voces que están ahí son importantes, incluso el que nunca ha hablado. Por eso en el círculo es tan potente, porque a lo mejor vas a escuchar la voz de alguien que nunca habla en otros espacios y ahí, al tener la pieza del habla, le das el poder de queremos escucharte y tú decides si la haces o no ese uso. Por eso es tan importante el simbolismo de la pieza del habla, porque es el poder de la palabra. Qué hermoso. Y bueno, pues vamos allá a dar por terminado este episodio de Círculos para precisamente poder continuar con otro tema que hemos hablado en el episodio anterior y en este, pero no lo hemos profundizado, que es el tema de los círculos en las empresas, porque he escuchado mucho académico, educativo, diálogo, celebración y todo eso, pero ¿qué pasa en este ámbito donde a lo mejor el poder ahí puede ser muchísimo más visible y más marcado por pues lo que conlleva trabajar en una empresa? Entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio. Los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.